La fiscalía está ya investigando la terrible golpiza por parte de Juan Fernando Barona, un periodista que ha estado en distintos medios de comunicación y quien hasta ayer trabajó en Noticias Uno. Esta golpiza que le dio a su novia el pasado 15 de octubre y que solamente hasta ayer se revelaron unos videos muy explícitos de esta golpiza. Se dejan ver dentro del ascensor mientras él la golpea, luego está en el suelo, la golpea contra la puerta del ascensor y luego ya cuando llegan a un parqueadero la arrastra con quien sería un amigo suyo, con ayuda de una persona. Y pues ayer se conocieron los videos por medio del colectivo feminista Jacarandas y hoy pues estamos hablando de qué es lo que va a pasarle a este periodista. Y no solamente a este periodista, sino en realidad vemos día a día este tipo de casos de violencia intrafamiliar, de intento de homicidio. Podrían algunos abogados decirlo también, porque la veíamos completamente sometida en el piso y no sabemos exactamente qué fue lo que le pasó a ella. Tuvo unos días de incapacidad, pero cómo quedó no lo sabemos. Así que hay alguna desinformación, pero por ahora, para hablar de estos posibles escenarios y de la tipificación de los delitos en los que podría incurrir este hombre, pues vamos a hablar con dos penalistas muy reconocidos. El doctor Francisco Bernate, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, María Camila, felicitaciones por este magnífico perfil de YouTube que disfruto muchísimo. Felicitaciones por este espacio, además por darnos la oportunidad de presentar lo que yo creo es una problemática que ya está probada, porque como bien lo decías, esta no es la primera vez que sucede y de pronto hay que analizar los escenarios y también enfrentar lo que pueden ser unos desafíos frente a lo que estamos haciendo. Felicitaciones por este espacio, felicitaciones por abrir el debate y un cariño inmenso para quien me acompaña, el doctor Camilo Urbano Cifuentes, uno de los profesores de Derecho Penal más reconocidos de Colombia. Exactamente, y por eso lo saludo hasta ahora, doctor Burbano. Muchísimas gracias también por estar acá. María Camila, gracias por la invitación y pues nada, es un placer estar contigo, tratando un tema tan delicado, una problemática tan difícil como es la violencia intrafamiliar y todo mi respeto al doctor Francisco Bernate, de los mejores abogados penalistas de Colombia. Doctor Burbano, empiezo con usted y con los delitos que podría enfrentar el procesado. Se dice, se ha planteado el delito de violencia intrafamiliar. Tiene una pena más o menos de 4 a 8 años de prisión. ¿Sí usted cree que aparte de esto, de este delito, se lo podrían imputar? Además de este, ¿habría otro tipo de delitos? Bueno, varias cosas, la idea no es colocarnos muy técnicos, pero primero tendríamos que decir que se trata de un delito de violencia, se podría tratar de un presunto delito de violencia intrafamiliar agravado. O sea, la pena no iría de 4 a 8 años, sino que iría de 6 a 14 años. ¿Y por qué es agravado? Porque uno de los agravantes de la violencia tiene que ver con el sujeto pasivo de la conducta, es decir, con la persona que recibe, en este caso, la violencia, que sería una mujer. Y cuando se trata de una mujer, el Código Penal claramente agrava la conducta y la pasa de 6 a 8, de 4 a 8, y pone esos límites de la pena entre 6 y 14 años de prisión. Es un delito bastante grave, por lo menos en términos de pena. Okay. En principio, este es el delito que se puede imputar. Desde luego, estamos hablando en borrador, sin conocer a fondo las investigaciones, sin conocer los antecedentes de violencia, los ciclos de violencia que se pudieron dar en la pareja, sin mirar si realmente se trata de una violencia intrafamiliar o unas lesiones personales. Parecería que se trata más de una violencia intrafamiliar, pero no podemos estar seguros hasta que no se desarrolle la investigación. También por lo que se alcanza a ver, y tengo entendido que hay un primer dictamen de medicina legal que habla de unas incapacidades de creo que máximo 8 días en este caso, descartaría en principio, insisto, hablando en borrador, un tema de una tentativa de feminicidio, que es un delito también mucho más grave, pero pues por lo que sabemos hasta este momento podría ser más un lado de violencia intrafamiliar. Doctor Bernate, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que el doctor Urbano ya lo ha puesto en un punto muy importante.
Yo personalmente ya tuve un asunto que fue mediático, donde una pareja de novios pues tuvieron una confrontación terrible y tuvo unas consecuencias terribles. Y yo planteaba lo mismo que el doctor Camilo Urbano, y es en una relación de pareja donde hay un novio y una novia, así no convivan, debería aplicarse la violencia intrafamiliar. Al final del día, en Colombia se modificó la legislación para ampliar el concepto de familia y decir que, por ejemplo, una pareja que tiene hijos en común, pero que ya no convive, que se separaron, se divorciaron, lo que sea, siguen siendo una familia para siempre, que incluso las relaciones extramatrimoniales dan lugar a una familia y que obviamente personas que están casadas o conviviendo son una familia, pero no logramos ni en ese asunto ni en el debate del proyecto de ley que el noviazgo, ¿cierto? Donde no hay convivencia, donde dos personas pues tienen una relación, pero esporádicamente comparten tiempo y demás, no conforman una familia. Y la información que hasta ahora es muy precaria, como bien lo decías, de estos hechos dan cuenta que entre el presunto agresor y la víctima existía una relación de noviazgo o existió una relación de noviazgo, no como tal una convivencia, un matrimonio, no parece que haya hijos en común y eso no nos permitiría aplicar el delito de violencia intrafamiliar, lo que tendría la consecuencia que la ha planteado ya mi colega, de que las penas serían significativamente menores e incluso podrían no admitir la detención preventiva por atendiendo la incapacidad. Es decir, el agresor podría quedar en libertad y el asunto jurídicamente sería visto más como una riña que como lo que es un episodio de violencia intrafamiliar. Si aplicamos las lesiones personales, las sanciones se reducen significativamente, al punto, insisto, que pueden no dar lugar a la detención preventiva. Y adicionalmente, pues por supuesto que hay unas circunstancias de agravación, como el que la persona está en una clara indefensión, como que hay un motivo abyecto o fútil, la existencia de esa relación de confianza, la condición de mujer. Todas esas son circunstancias de agravación, pero en mi criterio, con la poquita información que tenemos, no hay un matrimonio, no hay una relación de la que hayan hijos en común, no hay una convivencia de carácter permanente y por eso pienso que la tipología no se va a ir por la violencia intrafamiliar, sino por las lesiones personales agravadas. Y ese delito de lesiones personales agravadas, ¿de cuánto sería la pena? Pues imagínate, María Camila, que aquí lo que estamos es frente a un escenario de violencia callejera. Es decir, este es el delito que aplicas a dos taxistas que se bajan a pegarse, o a dos conductores, a dos hinchas que a la salida del estadio se agarraron. Entonces la legislación dice, hombre, traten de arreglar, es decir, se puede conciliar, se puede arreglar entre las partes y normalmente no dan lugar a detener a la persona. Depende mucho del dictamen, de la incapacidad que se le haya dado. La incapacidad que se le ha dado es muy elevada, es de 15 días, eso es muy elevado. Pero en cualquier caso estás hablando de el mínimo que establece nuestra ley que va de 0 a 30 días de incapacidad. Con las circunstancias de agravación y con todo lo que quieras, si la persona no tiene antecedentes penales, las condenas por unas lesiones personales difícilmente exceden los 3 años de prisión, difícilmente. Normalmente son escarcelables, tienen mucha salida y te insisto, porque yo ya viví esta experiencia de intentar la violencia intrafamiliar acá y la respuesta que obtuve fue esa. Si no hay convivencia, si no hay hijos en común, si no hay matrimonio, pues aplicamos las lesiones y la visión que se le da es la misma de una riña callejera. Bueno, esto es ya un escenario bien distinto. Ahora, yo les pregunto por la fotografía que él puso en sus redes sociales, porque él dice, jamás pensé hacer esto público, este caso tan doloroso, tan privado, que es íntimo para preservar los derechos de la otra persona involucrada y los míos. Y pone una fotografía de él completamente, pues, aruñado, ¿verdad? Aruñado. Y es probablemente con la intención de que pensemos, ¿no? El público, que él también fue víctima, ¿verdad? Lo que pasa es que no conocemos absolutamente nada de qué pasó antes del episodio del ascensor, pero lo que pasa es que hay una prueba fehaciente y es que él la tiene contra el piso, que él la agarra contra la puerta del ascensor, que la coge contra el cuello y después la arrastra. Entonces, pues ya con eso ya es demasiado evidente y no importa y probablemente, y mucha gente acá viene diciendo como, hombre, obviamente los rasguños son de la persona y de la mujer que se está defendiendo. Entonces, doctor Burbano, hay que pensar sobre esta fotografía. Podría
de pronto la fiscalía decir, no, es que también como hubo de pronto violencia de lado y lado, hubo una riña, pues también de pronto no le bajan la pena. ¿Cómo puede ser eso y cómo puede determinar también esta fotografía y cómo puede jugar un papel importante acá? Bueno, dos cosas. Francisco tomaba un punto que es fundamental y es determinar si existe o no familia en el sentido del Código Penal. Si no existe familia, no conozco la relación pues entre el agresor y la presunta víctima, quedaría muy difícil saber si hay una violencia intrafamiliar o unas lesiones personales. Y las consecuencias de las dos cosas son fundamentales, porque también lo decía Francisco Bernate hace un segundo, y es que, por ejemplo, unas lesiones personales como las están planteando, o como se podría estar planteando en caso de no existir ese vínculo de familia extendido que tiene el Código Penal, son conciliables, son desistibles, inclusive deben ser querellables, cuando son, digamos, no tienen un agravante específico. Ahora, frente al tema de la fotografía, hay que ser muy claros en esto. Inclusive si el ataque, y estamos especulando porque no sabemos exactamente qué pasó ni los antecedentes antes de lo que se puede ver en los videos, pero inclusive si el ataque hubiera sido originalmente realizado por la mujer, es absolutamente desproporcionada la reacción. Originalmente dice usted previo al ascensor. A lo que se ve en el video, exactamente. Pero previo a lo que se ve. Inclusive si la iniciativa del ataque hubiera sido dada por la víctima del video, digamos, por la señorita, por la novia del periodista, inclusive en ese caso habría delito. ¿Por qué? Porque es que uno no puede alegar, por ejemplo, una legítima defensa en unos ámbitos tan desproporcionados como los que se ven en el video. Especialmente recordemos que existen dos personas, vemos una violencia totalmente desproporcionada. Inclusive en ese caso existiría delito. Existiría las lesiones o la violencia, dependiendo cómo usted lo quiera mirar, dependiendo si existe o no familia. Pero también puede pasar lo que tú mencionabas, Camila, y es que puede ser precisamente esos rasguños producto de un ánimo de defensa de la víctima frente al agresor. ¿Quién nos va a decir eso? Fuera de la especulación que podemos dar actualmente, eso lo va a decir la investigación y eso es lo que tiene que establecer la investigación. Sin embargo, y pese a todo, como yo te digo, pese a lo que haya pasado anteriormente, yo veo la existencia de un delito porque frente a la agresión que fue víctima la mujer en este caso, evidentemente sería desproporcional. Doctor Bernate. Pues sí, yo entiendo que él hace esta publicación como una demostración de un instinto natural de defensa, de justificar lo que de entrada es injustificable. Pero aquí vienen varios puntos para complementar lo que dice muy bien el doctor Cifuentes, que son los siguientes. Primero, no hay una forma en la que podamos plantear que ahí hay una defensa, porque se ve a la persona, a la víctima, a la mujer indefensa, reducida, golpeada, Sometida. además por dos hombres, sometida por dos individuos, que ese es otro punto, Camila, que cuando lo quiera lo miramos. ¿Qué pasa con ese otro señor que está ahí, no? Claro. Él también va a tener que... Es el siguiente punto, sí, claro. No, él tiene aquí una responsabilidad también muy importante. Pero bueno, más allá de eso. Si decimos que la señora era una que metieron al apartamento, pues ahí ya estaba reducida. No hay lugar a ningún tipo de defensa porque ya está totalmente reducida. De manera que eso sí lo vamos a descartar de plano. Pero en segundo lugar, esto es lo más importante, es que nosotros hoy en día en este tipo de situaciones aplicamos una forma de investigación y de juzgamiento que se llama el enfoque de género, que propende por eliminar todo tipo de prejuicio que haya sobre una mujer. Es decir, ella se lo buscó, ella se lo merece, ella me provocó, ella generó esa situación. Eso es inadmisible. Y la investigación debe encaminarse a tratar a la mujer como una víctima, a evitar cualquier forma de revictimización y a reconocer que hay una situación donde, pues evidentemente es víctima de un acto desmedido, desproporcionado, es decir, desenfrenado por parte de un agresor que, por lo que veo yo, pues cometió el delito de lesiones personales agravadas, y ese tipo de argumentos pues no vienen al lugar, que es lo que yo he visto que muchas veces se hace. Y que es seguramente lo que va a pasar, María Camila. Más que alegar una legítima defensa, porque es que no creo que haya un abogado que le compre esa tesis, lo que él va a hacer es seguramente denunciarla a ella también. Y entonces van a investigarla, eso es lo que yo he visto que hacen en la práctica, que es denunciarla a ella también, y entonces se abren dos investigaciones, tendrá que explicar, bueno, en qué contexto ella lo arañó presuntamente y demás, pero cosa aparte su responsabilidad por este ataque desmedido, feroz, desproporcionado y demás.
Seguramente eso es lo que va a pasar. No creo que lo vayan a plantear como una legítima defensa, sino como dos hechos. Yo la lesioné, ella me lesionó, pero en el caso de las lesiones de ella, pues tenemos que aplicar el enfoque de género, que entre otras cosas significa asumir que probablemente ese es un acto de defensa de su integridad. Pero en el caso en el que él decida denunciarla y diga, no, es que ella me quería matar, y ella me provocó esto antes, ¿no? Antes de esto, ustedes hablan de una reacción desproporcionada, etcétera. ¿No habría ningún peso en esas declaraciones de él y en esa denuncia de él en este panorama? Delito existiría. Uno Ninguna. puede justificar un hecho como el que se ve en el video a través de una supuesta legítima defensa, porque no se dan los requisitos propios de la legítima defensa como figura jurídica. Entonces, lo que dice el doctor Bernat es cierto, sí podría plantearlo, pero que eso tenga un impacto real dentro de una teoría de un caso, no sería viable, la verdad. Okay. Ninguno más cuando ya está reducida. Es que si dijeras que no la conozco, es una apartamentera, que se metieron armados, era una banda de criminales, perfecto, pero es que ya en el ascensor está reducida. Entonces Sí, no. ya ahí no se justifica. Seguramente lo que va a pasar, María Camila, y es lo que yo he vivido en la práctica, es que aquí ya hay una investigación en curso y lo que él va a hacer es que pidan su investigación. Lo que pasa es que hoy en día se aplica el enfoque de género, donde los jueces van a partir de la base de que aquí hay una agresión y, ojo, el empleo de ese tipo de denuncias puede ser visto como una forma de revictimización. Entonces yo veo que las cartas están muy complicadas. Y antes de hablar de la responsabilidad también de el otro personaje que le estaba ayudando, ¿no? Que estaba teniéndole el ascensor mientras el otro le pegaba y la sometía y le ayudó al final a arrastrarla. Antes de hablar de ese personaje, y también me parece que de pronto se dice, ¿no? Que el mismo portero, por ejemplo, pudo haber presenciado eso y no dijo nada, ¿no? Pero antes de hablar de esos escenarios y de estas personas y de la responsabilidad de ellas, quiero hablar sobre el escenario más a corto plazo de él. Él se está devolviendo en un avión. Él estaba en un cubrimiento presidencial precisamente con el presidente Petro. Mandan un comunicado de Noticias 1 diciendo, este señor ya no trabaja con nosotros, nosotros le vamos a pagar el pasaje para que se devuelva a Colombia, lo mismo desde presidencia, dicen que lo sacan del cubrimiento presidencial, yo no sé qué tan legal sea eso, no sé, pero él viene a Colombia. Cuando llega este personaje a Colombia, ¿qué va a pasar con la víctima? ¿Se le va a proteger? Usualmente pasa, ¿qué pasa en este tipo de casos? Porque yo veo que hay muchos casos de violencia intrafamiliar en donde la víctima es completamente desprotegida y está ahí y la persona que le casi la mata sabe dónde vive, sabe con quién vive, absolutamente todo de su entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario como a corto plazo de este periodista? Bueno, una cosa es lo que debería pasar, digamos, normativamente hablando, y otra cosa es lo que realmente pasa. Y tristemente la diferencia es gigantesca. Lo que debería pasar, y tenemos, digamos, leyes que protegen esto, protocolos de atención, rutas de atención para mujeres, inclusive podemos estar hablando de incentivos para que la mujer pueda cambiar o la víctima de violencia pueda cambiar su sitio de residencia. Todo eso está en ley. Lo cierto es que no se cumple. Lo cierto es que no se está haciendo, no se está protegiendo efectivamente a las víctimas de violencia. Llámese el Lo tipo vimos penal. con Hillary la semana pasada. Exacto. Entonces, lo cierto es que no. ¿Sí? ¿Qué debería pasar? Debería pasar que con estas pruebas hay una imputación rápida, dependiendo del delito que se pueda imputar o no. Como insisto, no conozco la relación, si existe una relación de familia entre ellos en el sentido del Código Penal o no. Se tendría que hacer una imputación y eventualmente poder solicitar una medida de aseguramiento si es violencia intrafamiliar, si es lesiones personales, pues esa medida de aseguramiento privativa de la libertad no va a caber, pero caben otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, como la prohibición de acercarse a los sitios donde está la víctima o tener contacto con la víctima. Eso es lo que debería pasar. ¿Qué puede estar pasando? Que esto se demore mucho y que la víctima siga en riesgo.
Eso es lo que lastimosamente pasa en nuestra realidad. Sí, no, total. Lo que dice el doctor Urbano, todo de alguna forma conectado. Y es que si aquí hay familia, es decir, si ellos tuvieron un hijo en común, conviven, están casados, pues sí, hay una red de apoyo que se trabaja a través de las comisarías de familia a la que la víctima podría acudir para solicitar una medida de protección y que ese señor no se vuelva a acercar a ella. Y también la misma Fiscalía General de la Nación puede dar una medida de protección, María Camila, también el mismo fiscal la puede expedir. ¿Y qué es una medida de protección? Ven, estoy en riesgo, si algo pasa, pues me contestan. La verdad es esa. Si yo llamo al CAE, pues me contestan. Eso es una medida de protección. María Camila, creo que estás fuera de... No tienes micrófono. Ah, perdón, yo tratando acá de esa medida de alejamiento, necesariamente la tiene que dar la fiscalía o la puede dar la policía. La puede dar la policía, efectivamente. La podría dar la policía, podría ella acercarse a, digamos, al CAI o inclusive a la inspección de policía más cercana a su domicilio y solicitar la medida. Lo que pasa es que aquí vamos a entrar en unas discusiones más pragmáticas. Y es, bueno, ¿qué tanto sirve una medida de alejamiento de la policía? Pues Bueno, sí. Es que es eso, María Camila. Todo vuelve a gravitar sobre lo mismo. ¿Son o no una familia? Si son una familia, están casados, tienen sí, un hijo en común, sí. viven juntos, se abre la red de apoyo de las comisarías de familia, donde puede haber una medida de protección expedida por una comisaría de familia. Ujú. Si eso no es así, vuelvo al escenario número uno. Es decir, esto es una riña. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí en ese evento, ella tendría que acercarse a la Policía Nacional, incluso a la misma Fiscalía General de la Nación, pero el conducto regular sería la Policía Nacional y pedir una medida también de protección. Y ahí sí el trámite es vergonzoso, María Camila, porque lo que hace la policía es, bueno, pues entonces lo cito una conciliación, pónganse de acuerdo, usted no vuelve a hacer esto, usted no vuelve a hacer esto, no se vuelvan a acercar y quedamos ahí, porque es No un te trámite policivo, es policivo. Porque vuelvo y te digo, es que el tratamiento que le da la ley a esto son dos hinchas que se agarraron porque el uno tiene la camiseta roja y el otro azul. Entonces, Lo que implica, bueno, dale no, tranquilo. lo que implica además una revictimización, ¿no? Porque es Hola, enfrentar a tu agresor en en una una comisaría y conciliación. tenerlo al lado. Entonces, No, eso no, sí terrible, realmente es terrible. terrible. Bueno, ya sabemos los casos de comisarías que han terminado en personas fallecidas. Desafortunadamente, el caso de Girardot, cuántas medidas de protección no tenía el señor y eso, la verdad es que no pasa nada, María Camila. Entonces, ahora hay que decir una cosa, muy bien, creo yo, que el medio reaccionó bien y también la presidencia de la República. Es decir, hombre, el video es demasiado grotesco, es que no es una denuncia de por allá, una cuenta tuitera que dijo a cualquier cosa Claro, sin pero ningún ¿qué report. tan legal es? Eso Total, es de no, una total, forma, digamos, ética, es lo que tocaba hacer, es lo ¿cierto? que toca hacer. Pero él podría incluso demandar al medio por No, sacarlo. yo te digo, No veo normalmente, cómo. ¿cómo funciona? No, no, yo te digo cómo funciona. Se arma semejante escándalo, eso empieza a rodar. Lo que hacen es decirle, mira, lo mejor es que vayas y te ocupes de tu defensa. Vamos a dejar esto hasta acá. Esto afecta gravemente la imagen del medio, afecta gravemente la imagen del presidente. Fírmanos acá y después resuelves. Legal sí es, siempre y cuando sea consensuado, convenido. De lo contrario, lo llaman a descargos, él está afectando la reputación del medio. El medio trabaja con las imágenes y el medio puede dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, más cuando está cubriendo al presidente de la República. Totalmente legal y es lo que se estila, es lo que se usa, porque sí veo que los hechos son muy discientes. Si fuera un anónimo, eso sí está muy mal, una cosa que no tiene mayor relevancia. Pero me gusta también que el medio dice, bueno, pues vamos a respetar el debido proceso. Simplemente esta persona no puede trabajar acá, pero pues su situación con la justicia él verá cómo lo enfrenta. Eso me parece muy válido. Y estuvo bien, doctor Burbano, sin que él también, bueno, dice, vamos a respetar su legítima defensa, pero pues está en un proceso, ¿no? Y no se sabe nada. Estuvo bien el medio, estuvo bien presidencia en haber hecho eso. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Bernal. Yo creo que es absolutamente válido lo que hace tanto Presidencia como el medio. Ellos no están emitiendo un juicio de valor y menos jurídico sobre la existencia o no del delito, cosa que no podrían hacer porque no son autoridad y además pues la investigación está apenas iniciando, pero están tomando medidas que yo creo que son válidas. Eh, el medio de comunicación, como lo decía el doctor Bernal, te puede alejar a una persona de mutuo acuerdo, que es lo que seguramente pasará, y si no, pues
lo someterán a algún tipo de proceso disciplinario interno que además sería más gravoso para él. Entonces no creo que se llegue a tanto. Y Presidencia, pues por los motivos que sean, puede eventualmente apartar una persona, motivos razonablemente fundados en este caso, una persona en el acompañamiento del presidente, porque es una delegación en el extranjero. Entonces yo creo que ahí no hay, digamos, más situación que una correcta, un correcto comportamiento por parte del medio y por parte del presidente. Hablemos ahora entonces de los escenarios de los personajes que, primero del personaje que estaba allí, el cómplice, el amigo, el que le ayuda a pegarle, a someterla y arrastrarla. Este personaje, que además tampoco tenemos mucha información sobre él, sabemos que se llama Nicolás, no recuerdo el apellido, pero ¿a qué escenario se podría enfrentar él? Si él, por ejemplo, no se presenta a la justicia, sino que está en su casa viendo noticias y dice, ay, estoy apareciendo en esos videos, ¿qué puede pasar con esa persona? Doctor Bernardo. Grave. Tú lo has dicho, yo creo que Camilo no tiene nada que complementar, es un cómplice, en este caso del delito de lesiones personales preliminarmente, porque insisto, la información que tenemos es que no es una familia. Eso significa que tiene la misma responsabilidad que su compañero de fechorías, solo que la sanción se le rebaja de la sexta parte y hasta en la mitad. Es decir, si la sanción del autor principal puede ser de 4 años, él podría enfrentar una sanción de 2 años, pero si lo seguimos viendo como unas lesiones personales, pues puede reparar a la víctima, puede acordar con la víctima, no va a enfrentar una pena efectiva de prisión, es un cómplice del delito de lesiones personales dolosas agravadas, lo cual no le va a significar un tiempo en prisión, no está obligado a comparecer ante la autoridad, él comparece cuando sea requerido, no está obligado a declarar contra sí mismo, no está obligado a declarar contra su amigo porque estaría declarando contra él mismo. Y su situación es esa, la de un cómplice del delito de lesiones personales dolosas. Pero entonces no iría a prisión. No. Salvo, lo más seguro es que no. Familia. Ok, doctor Urbano. Matrimonio, convivencia o hijos en común. Okay. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo más seguro es que estemos bajo una figura de complicidad, una figura de coparticipación delictiva que hay en el código, exceptuando que se pruebe otra cosa, como que él también la agredió físicamente y hay un tipo de coautoría, donde él también puede ser autor, pero todo parecería indicar por lo que se ve en el video que es una complicidad. Esto pasó el 15 de octubre y estamos a 9 de noviembre. Pudieron haber escondido muchas personas este video. No solamente las personas del edificio que lo vieron, no me atrevo a decir específicamente quién, pero pues quién está en un edificio mirando la seguridad, pues el guardia, algunas personas de pronto que hayan estado por ahí, etcétera. ¿Hay alguna, no sé, hay algo grave allí con respecto a esas personas? O pues si no pasa nada con el cómplice directo, me imagino que no pasa nada con la persona que vio el video y no dijo nada. Bueno, yo creo que hay que hacer varias salvedades y supuestos, la verdad, y es el primero. ¿Qué pasa si una persona vio esto y no actuó, pudiendo actuar, pudiendo evitar... Pudiendo llamar a la policía, ya en el o a un momento vecino. O intervenir directamente, listo, o cualquier cosa. Eventualmente podríamos estar hablando de un delito que se llama omisión de socorro. Listo, es un delito menor en el cual fundamentalmente tú cometes el delito por no ayudar a quien puedes ayudar. ¿Sí? Cuando su vida o integridad esté en riesgo, en términos muy generales. Entonces, digamos, si estaba un guardia de seguridad que vio la situación y no intervino porque no quiso de forma injustificada, podríamos estar hablando de un delito inclusive menor que las propias lesiones, obviamente. Claro. Si alguien tiene estas pruebas, no denunció, el delito de omisión de denuncia no procede acá, porque los delitos que eventualmente se pueden dar, que serían las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, pues no son parte del delito de omisión de denuncia de particular, porque solo será para unos delitos muy graves como genocidio, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, entonces no habría ese delito. Y si alguien pidió las pruebas, la fiscalía pidió las pruebas y las ocultaron, bueno, estamos hablando de otros delitos ahí, pero pues eso sería simplemente suponer. Ok. Y ya por último, ¿por qué no se podría incluir acá, lo hablamos al principio, por qué no se podría tipificar el delito de tentativa de homicidio? Ustedes hablan de la incapacidad, claro, es una incapacidad de 15 días, no estoy segura si de 8 o de 15 días, pero
la incapacidad es la que da para eso. Lo que te ubica a ti en uno o en otro no es tanto la incapacidad, porque mira que puede haber tentativas de homicidio sin incapacidad. El tiro Pues es apenas si que me rozó, la pudo haber, perdón, pero es que la pudo haber ahorcado la pudo haber en ahorcado. segundos. Lo que tú miras acá es si este acto en concreto es idóneo para matar. Si este acto puede matar a un ser humano. En concreto, no digo que alguien en una riña de estas no pueda morir. La pregunta es, ¿su vida estuvo en peligro? Y si tú contestas que sí, entonces ya no son lesiones, es una tentativa en principio de homicidio, pero si hay este componente de que fueron pareja, ya nos vamos desplazando más bien hacia la tentativa de feminicidio, sería más bien. Sin embargo, el lugar de las agresiones, por más grotescas que lo son, no comprometen órganos vitales. ¿Ves? No es que esté asfixiando, no ves que esté ahorcando, no ves que esté estrangulando, que es normalmente las formas idóneas para matar. Por eso creo que no deviene aplicable la tentativa de homicidio. Solamente agregar que en buena hora, gracias a un otrora director de la Selección Colombia de Fútbol, se expidió la ley antibolillo. La ley antibolillo permite que la Fiscalía General de la Investigación actúe de oficio. Que afortunadamente, viendo estos videos, ya el fiscal pueda tomar el caso y decir, lo voy a abrir, así la víctima quiera venir, no venir, yo tengo que hacer una investigación. Ese es un avance que se dio con la ley antibolillo y que aquí ya ves que lo están aplicando, no están esperando a ver si la víctima aparece y de su relato, ya de entrada pueden intervenir. Si lo consideramos violencia intrafamiliar, de hecho, con el relato que ya dio la víctima y con estos videos ya ni siquiera necesitamos oírla. Con las lesiones personales sí necesitaríamos citar la conciliación, que ella asista al juicio. Es decir, es un trámite mucho más dispendioso. Claro, doctor Burbano, ¿iba a complementar con algo? No, totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Francisco. Yo creo que, insisto, estamos en el punto de saber qué tipo de delito es por falta un poco de información y de conocer los antecedentes de la pareja. Y eso va a determinar mucho del futuro del proceso. Mucho del futuro de las medidas que se pueden tomar para favorecer a la víctima, muchas de las medidas que se pueden tomar en contra de la persona investigada. Si en el pasado, por ejemplo, ella tiene alguna prueba de que él también la agredió, ¿eso puede determinar un incremento en la pena, por ejemplo? Depende del delito. En la violencia intrafamiliar, sí. Claro, ok. En las lesiones, vuelvo y te digo, dos hinchas que ya se habían pegado una vez, se volvieron a pegar, todo mal. Pero si es una familia, sí, si esos antecedentes de violencia, claro, sí se tienen en cuenta para violencia demolerse una intrafamiliar. pareja. Ok. Bueno, Pero pues. todo apunta a que no. Digamos, la muy poquita información que tenemos apunta a que simplemente pues era una pareja sentimental, pero que no se daban unos elementos que son muy fáciles, María Camila, y que nos dicen que es una familia y que no. Familia es lecho, techo y mesa. Claro. Y que definitivamente vemos que ahí pues no había una relación, no sabemos de cuánto tiempo, pero pues simplemente era como un noviazgo. Eso es lo que sabemos por ahora. Muy bien, pues a los dos muchísimas gracias, de los dos penalistas más importantes de Colombia. Francisco Bernate, gracias por haber estado acá y también el doctor Camilo Burbano por haber estado en este canal. Gracias, María Camila, un honor estar acá. Felicitaciones por tu canal. Gracias además por permitirme aprender nuevamente del profesor Burbano y muchas gracias a todas las personas que nos van a ver. María Camila, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo. Y doctor Bernate, como siempre, un placer estar a su lado. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa con este caso. Ojalá pase algo. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, mira.